Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del grupo técnico que ha venido trabajando en el último semestre en la elaboración de los mapas de riesgo electoral para las elecciones 2014. A un joven investigador del IEPRI de la Universidad Nacional, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a la Universidad del Rosario, a la Universidad de los Andes, al Externado, a De Justicia, a CODES, a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, a CERAC, obviamente también al Grupo de Investigación de la Misión de Observación Electoral, la posibilidad de que hoy estemos en la cuarta presentación de mapas de riesgo electoral para unas elecciones nacionales se debe a ellos, a un trabajo además completamente voluntario, a una generosidad en la entrega de la información impresionante, en el análisis de la misma, también impresionante, que eso también los hace caminar junto a nosotros, junto a 7,000 observadores que esperamos tener en las elecciones de este año, caminar por la democracia haciendo observación electoral. No puedo dejar de mencionar a las organizaciones también internacionales de cooperación que han hecho posible esto, a la Embajada Británica, a la Embajada de Suecia, a USAID, a la Cooperación Española, a ESID y a la Konrad Adenauer. Estas organizaciones, no solo para apoyar el mapa de riesgo electoral, sino de manera conjunta han permitido que también todo el despliegue que vamos a hacer en las regiones sea posible. Por eso todos ellos también están hoy invitados a esta mesa a acompañarnos en un análisis y además cuentan con nuestro más profundo agradecimiento en nombre de todas las organizaciones regionales que están siendo posibles gracias al apoyo que nos están dando. Hoy nosotros vamos a presentar los mapas de riesgo electoral para las elecciones 2014. Vamos a presentar en primer lugar los riesgos indicativos de fraude electoral, en segundo lugar, los riesgos por violencia y en tercer lugar, lo que señalamos como el riesgo combinado de indicativos de fraude electoral y de violencia política. Ese mapa combinado, que es el último mapa que ustedes van a ver en la primera parte de la presentación, es el mapa en el que nos basamos para solicitarle a todas las autoridades, a las organizaciones políticas, a los medios de comunicación, a las organizaciones de cooperación internacional, a las organizaciones sociales que pongamos especial atención en esos municipios que son los que consideramos se encuentran en riesgo alto, medio o riesgo extremo. Pero además de presentarles los mapas de riesgo electoral, y yo quisiera que alguien esté pendiente de la… Pero además de presentarles los mapas siguientes, Natalia o Felipe, presentarles los mapas de riesgo electoral, también vamos a presentar una serie de documentos que fueron elaborados por los profesores y por los investigadores que hacen un análisis de contexto de las elecciones. Estamos hablando del primero de ellos, que es la relación de confianza institucional y la presencia de riesgos electorales. Es una investigación que se hace tomando la información de la POP de la Universidad de los Andes y que Felipe Botero trabaja mirando cuáles son los resultados de la encuesta de la POP frente a los municipios que se han señalado en riesgo electoral. En segundo lugar tenemos Votando por la Tierra, un documento que elabora Juan David Velasco, que es el investigador del IEPRI de la Universidad Nacional, en el que ve la presencia de los riesgos que tenemos en aquellas regiones donde estamos efectuando restitución de tierras, que es una información muy importante para mirar de manera específica esas zonas y entender cuál es la relación entre política y el tema de tierras. Tenemos el tema de denuncias electorales, trabajado de manera conjunta con De Justicia y la Misión de Observación Electoral, un documento elaborado por José Rafael Espinosa, Mauricio García y Camilo Mancera. El tercer tema, que es una aproximación muy interesante, es el recaudo tributario y la participación electoral. Es una aproximación que se hace desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la efectúa Carlos Jaimes. El tema de la mujer obviamente no podía quedarse por fuera.
Uno de los temas más importantes para la misión de observación electoral en este proceso electoral es precisamente cuál es la participación de la mujer y mirar cuál es el impacto que puede tener la ley de cuotas. En este sentido, la Universidad Externado de Colombia, a través de Margarita y de Laura, nos acompañaron en lo que es el primer análisis, línea de base a través del cual estamos viendo ese comportamiento y ese efecto del 30%, las primeras aproximaciones que se hacen frente al efecto del 30% en lo que es la participación política de la mujer. Y tenemos también el tema de dinámica electoral, un trabajo que se hace desde el Observatorio Político Electoral de la Universidad del Rosario, que lo hace Camilo Vargas, que son todas las dinámicas del censo electoral, un análisis de estas dinámicas del censo electoral que nos empieza también a botar muchas luces sobre el comportamiento del censo en Colombia. Y finalmente también una línea de bases, una primera aproximación sobre el tema de las elecciones de colombianos en el exterior, que como ustedes saben, para este proceso electoral no solamente se va a elegir una curul, sino que se eligen 2 curules y las elecciones no van a durar un día, sino que la jornada electoral en el exterior va a tener una duración de 7 días, que esperamos también tenga un impacto, ojalá incrementando la participación de la diáspora colombiana. ¿Cuál es la estructura de los mapas de riesgo electoral para que podamos entender qué es lo que vamos a presentar el día de hoy? Durante esta primera parte de la presentación vamos a hablar de los riesgos por factores indicativos de fraude electoral y el mapa de riesgos de violencia que afecta el proceso electoral. Esos 2 mapas nos van a dar un mapa único, que es el mapa de riesgos por violencia indicativos de riesgo electoral, que es el mapa consolidado, que es con el que nosotros trabajamos y con el que organizamos además nuestro despliegue. Para poder llegar a esos mapas, trabajamos 2 grupos de variables, las variables pasivas y las variables activas. Las variables pasivas son todas aquellas variables resultados del análisis estadístico de los resultados de la información electoral que entrega la Registraduría General de la Nación, y tiene 4 tipos de variables. La primera de ellas de participación electoral de la universidad, trabajada por la Universidad del Rosario, por Jean Basset. La segunda, limitaciones a la competencia electoral, trabajada por Felipe Jiménez. La tercera, atipicidades en votos nulos, trabajados por el profesor Felipe Botero de la Universidad de los Andes. La tercera, también trabajada por la Universidad de los Andes, atipicidades en tarjetones no marcados. Este primer grupo de variables es la que nos dice cuáles son los riesgos indicativos de fraude electoral y nos entrega un conjunto de municipios sobre los que tenemos que mirar de manera particular cuál es el comportamiento de la registraduría, cuál es el comportamiento del Consejo Nacional Electoral, cuál es el comportamiento de los políticos en las regiones frente al tema de participación en política de funcionarios públicos, de los jurados de votación, es decir, de los actores del proceso electoral. El segundo grupo de variables, que son activas porque se pueden ir modificando durante el proceso electoral, pueden ser cambiantes en el proceso electoral, están relacionadas con la violencia y cómo afecta la violencia este proceso. Tenemos 4 variables: desplazamiento forzado, trabajado por CODES, por Marco Romero y Fabio Lozano. El de violaciones a la libertad de prensa, trabajada por Jonathan Buck y Pedro Vaca de la FLIP. Violencia política, trabajada por la MOE, y acciones unilaterales y presencia de grupos ilegales, trabajadas por la organización amiga y que nos ha siempre acompañado en este tema también, CERAC. Esta conjunción de variables es la que nos permite ver cuál es el mapa final coincidente de riesgos electorales.